Bueno, ¿están viendo mi pantalla? Sí, señor. Listo, profe, buenos días. Mi nombre es Alejandro Jaimes. En esta mañana soy residente del primer año de pediatría. En esta mañana vamos a hablar acerca de los aspectos fisiológicos de la reanimación cardiopulmonar básica. Esta presentación hace parte de mi rotación dentro del Servicio de Urgencias Pediátricas de la Universidad del Valle. Entonces, primero vamos a hablar acerca de unos aspectos históricos. En primer lugar, pues, la reanimación cardiopulmonar se ha descrito desde hace muchos años en diferentes formas, más o menos en el siglo XVI. Andrés Vesalio fue uno de los primeros que incursionó en las maniobras de reanimación cardiopulmonar cuando, básicamente, estudiando la anatomía de la tráquea, principalmente de la laringe, le hizo una traqueotomía a su perro para permitir hacer unos estudios pues, más avanzados de la vía aérea y poderlo mantener con vida mientras hacía este tipo de maniobras. Posteriormente, William Tozak fue uno de los primeros pioneros en realizar respiración boca a boca. Él lo hizo básicamente un minero que presentó una intoxicación pues, por vapores o por gases, y aparentemente ese minero pues, quedó inconsciente. Él realiza esta maniobra de resucitación y, según lo que describe la literatura, este minero pues, recobró la vida. Ya hacia el siglo XIX y XX, Leroy de Toilets fue uno de los primeros en describir la ventilación y las maniobras de compresión, pero él básicamente lo hizo fue a través de la compresión abdominal en un paciente que aparentemente había perdido la conciencia, con recuperación posterior de la misma. John Howard fue uno de los primeros en describir el método de compresión externa desde el año 1871, y un alemán llamado Bowen, o de apellido Bowen, hace 1880 fue uno de los primeros en describir el masaje cardíaco. Luego, Tuffier y Halion en 1898 realizaron los primeros procedimientos de masaje cardíaco con tórax abierto, y hacia el año de 1958 se establecen las bases de reanimación cardiopulmonar por Cephar, Escarga y Elam. Ellos describieron que había mayor eficacia con la respiración boca a boca versus lo que hasta el momento se hacía, que era básicamente respiración a través de fuelles. El masaje cardíaco externo se describe desde hace más o menos 100 años y inicialmente se describió en dos niños de los 8 y los 3, un niño de 8 años y otro de 13 años, los cuales presentaron un paro cardíaco durante un procedimiento quirúrgico en el cual les administraron cloroformo. En 1904, Crillet realizó con efectividad compresiones cardíacas externas para mantener la circulación en un perro, y ya hacia 1958 la Academia Nacional de Ciencias recomendó la resucitación boca a boca con la cabeza inclinada. Hacia 1960 se hacen las primeras, o más bien se retoman las compresiones cardíacas externas, y en 1947 se describe la primera desfibrilación interna, es decir, con tórax abierto, exitosa en un corazón humano. Ya en 1956 se describe la fibrilación externa, y William Cowenhoven y James Judd son los primeros en diseñar un desfibrilador portátil hacia los años 60. Y ya recientemente, digamos, el consenso o el comité ILCOR, que es el Comité Internacional Asociado para Resucitación, que está conformado por las guías de la AJA y por el Consenso Europeo de Reanimación, pues básicamente fueron los que establecieron las recomendaciones para la reanimación cardiovascular en el mundo. Entonces, básicamente un paro cardiorrespiratorio se presenta por la interrupción de la actividad mecánica cardíaca, que es determinada bien sea por la ausencia de respuesta, por la apnea y por la falta de evidencia de circulación efectiva, que es manifestada por la ausencia de un pulso central no palpable. Entonces, lo primero que debemos identificar nosotros es primero, cuando reconocer un paro cardiorrespiratorio. Básicamente se presenta en tres escenarios: un niño o una persona que presenta ausencia de respuesta, que presenta apnea, es decir, no respira o tiene una respiración jadeante, y en el cual no documentamos pulsos centrales palpables. Estamos hablando de que se presenta un paro cardiorrespiratorio. Desde el aspecto fisiológico, el paro cardiorrespiratorio tiene dos grandes etiologías, o se puede agrupar en dos grandes etiologías. Uno es el paro arritmogénico, cuya etiología fundamental es un fenómeno eléctrico y básicamente es desencadenado por arritmias ventriculares, específicamente la taquicardia ventricular o la fibrilación ventricular. Entonces, existen, digamos, unas condiciones que desencadenan ese tipo de paro arritmogénico, que pueden ser congénitas o pueden ser adquiridas. Dentro de las causas o de etiología congénita tenemos las anomalías estructurales, por ejemplo, de las arterias coronarias, que pueden generar isquemias de miocardio en niños o en población joven.
los pacientes con canalopatías, específicamente pacientes con síndrome de Cute largo, los pacientes con cardiomiopatías, por ejemplo, la cardiomiopatía hipertrófica, o los pacientes con enfermedades mitocondriales, pacientes con enfermedad como la distrofia muscular de Duchenne. Sin embargo, existen otras condiciones que son adquiridas y que también pueden desencadenar alteraciones del ritmo ventricular, específicamente llevando a ese tipo de arritmias, que son básicamente la utilización de medicamentos arritmogénicos, solos o en combinación, por ejemplo, antibióticos como la esquinolona, los macrólidos, en combinación, por ejemplo, con antifúngicos, o los fármacos que son antidepresivos tricíclicos, por ejemplo, tienen potencial arritmogénico. O lo otro son básicamente los efectos, los eventos hipóxico-isquémicos y los pacientes que tienen o que se encuentran en estado posquirúrgico de cirugía cardíaca. Y el otro mecanismo fisiológico o fisiopatológico por el cual se produce el paro es a través del paro mecánico con un efecto de disfunción de bomba. Entonces, básicamente en este mecanismo lo que se produce es una disfunción de la capacidad contráctil del corazón y se pierde su efecto de bomba. Y eso está producido pues, por varios mecanismos, principalmente por el desarrollo de asfixia, de isquemia, que conllevan a una hipoxia miocárdica, la cual, digamos, se diferencia drásticamente del mecanismo anterior, porque esta es de una instauración un poco más lenta respecto a la instauración de las arritmias ventriculares, y puede ser provocada también por alteraciones metabólicas como la hipocalcemia, la hipomagnesemia, la acidosis severa, pero también a través de medicamentos que tienen su efecto de acción pues, a nivel de la conducción cardíaca, como los betabloqueadores o los bloqueadores de los canales de calcio. Entonces, todas esas situaciones lo que van a llevar es a una hipoxia miocárdica que produce una disfunción progresiva de ese efecto de la contractilidad cardíaca, llevando a un shock cardiogénico. Como les dije anteriormente, una de las diferencias claves es que este mecanismo es de una instauración un poco más lenta, lo cual permite que haya unos signos que nos orienten hacia el reconocimiento temprano de esa condición, de tal manera que pueda ser prevenible. Esta es una tabla interesante planteada en el libro de Rogers y son básicamente las fases del paro cardíaco. Entonces, en este libro se describe una fase que es preparo, ¿cierto? En la cual básicamente las intervenciones están orientadas hacia la parte educativa, optimizar la educación en la comunidad, optimizar la monitoría de los pacientes o reconocer la falla respiratoria y tratarla. Una fase que es a nivel del paro sin flujo, en el cual no se ha realizado reanimación cardiopulmonar y en la cual la principal estrategia es disminuir ese intervalo para iniciar la reanimación cardiovascular. Y la otra es también de bajo flujo, pero ya cuando se inicia la reanimación cardiopulmonar, en la cual básicamente se describen las características de una reanimación cardiopulmonar efectiva, y luego posteriormente una fase de post-resucitación que puede ser a corto plazo o a largo plazo. A nivel de corto plazo es prevenir las complicaciones asociadas a esa parada cardíaca, y a largo plazo ya básicamente la prevención o la recuperación más bien de esas consecuencias secundarias a ese paro cardíaco. Bueno, en cuanto a la epidemiología, el paro cardíaco extrahospitalario es raro en niños y adolescentes. Usualmente se presenta con una incidencia de 2.2 hasta 8.04 por cada 100.000 niños, y la supervivencia es muy variable, varía pues dependiendo de país, de región y de servicios o del acceso a los servicios de salud. En este orden mostramos la menor tasa de supervivencia descrita para la población. Normalmente la población asiática tiene una tasa de supervivencia menor, alrededor del 2%, en Europa hasta el 9%, en Estados Unidos del 6% y en Australia del 11%. Sin embargo, todos estos factores, pues, digamos, están determinados por otras variables como son la diversidad entre la población, la presencia de comorbilidades diferentes, el acceso y la calidad de los servicios de emergencias médicas, pero también, digamos que estas variables están influidas por los tipos de estudios con los cuales se describe, los diseños metodológicos y los sistemas de comunicación local. Los paros cardíacos por fuera del hospital tienen una incidencia hasta 20 casos por cada 100.000 niños por año, y dentro del hospital se pueden presentar hasta un 6% en las UCIs, y obviamente es mucho más frecuente a nivel de cuidado intensivo. El 73% de los paros cardíacos se presentan en unidad de cuidado intensivo, el 11% en salas de emergencia, 7% en salas de hospitalización general y 3% en unidades de cuidado posanestésico. La supervivencia igualmente es muy variable, puede variar desde el 24 hasta el 47%, y las tasas de retorno a circulación espontánea también son variables, pueden ascender hasta el 65%. Un estudio interesante de Shimoda y colaboradores, en el cual básicamente hicieron una descripción retrospectiva de las
tasas de supervivencia y los desenlaces, sobre todo neurológicos, en la población infantil, un estudio retrospectivo. Ellos básicamente encontraron que la mayor incidencia de paros cardíacos extrahospitalarios se presentaban en los niños menores de 1 año. Y la mortalidad, o más bien la supervivencia, está relacionada con la edad. Entonces ellos describieron que la mayor supervivencia se presenta en la medida en que el niño aumenta en su edad. Entonces vemos, por ejemplo, cómo la supervivencia en los primeros 30 días de un niño que presenta un paro cardiorrespiratorio menor de 1 año es de 2.6 comparado con un adolescente que llega hasta el 9.3%. Y el pronóstico neurológico, que es otro aspecto importante a considerar en el paro cardiorrespiratorio, igualmente aumenta o mejora en la medida en que avanza la edad del niño. Entonces, vemos, por ejemplo, en los niños entre más pequeños son, el pronóstico neurológico es menos favorable, y vemos que en el adolescente las tasas de recuperación o las tasas de pronóstico neurológico son más favorables hasta un 16%. El paro prehospitalario tiene hasta un 3 veces mayor probabilidad de muerte o menor probabilidad de sobrevida que el paro hospitalario. El sitio de mayor presentación son en la casa, y el grupo poblacional más afectado son los niños menores de 1 año. Entonces, estos son unos factores asociados que se encontraron en el estudio para la evidencia o para la relación con los desenlaces favorables, por ejemplo, la edad. Entonces, los niños que fueran mayores, sobre todo 1 año, tenían mayor riesgo, tenían mayor probabilidad de tener desenlaces favorables. La presencia de ritmos desfibrilables, que tuvieran una atención oportuna en el servicio de emergencias, el uso de desfibrilador automático, el hecho de administrar soporte vital de alta calidad también se constituye un factor protector. La resucitación cardiopulmonar asistida por teléfono, y un principal factor, o el factor más fuertemente asociado a los desenlaces favorables en los paros extrahospitalarios, es la presencia de un paro presenciado. Y ya en el escenario hospitalario, entonces básicamente aquellos niños que tienen una duración corta de reanimación cardiopulmonar, y curiosamente describen ellos que el hecho de que el paro se presente durante días entre la semana y durante el día, es decir, no en la noche, sino durante el día, se asocia con un mejor pronóstico, además asociado a la presencia de que sea un ritmo desfibrilable y pacientes que estaban monitorizados previamente. Dentro de este mismo estudio, el síndrome de muerte súbita infantil se presentó hasta el 40% de los casos, los traumas hasta un 53% de los casos, las causas respiratorias hasta un 41% de los casos, siendo, pues, como sabemos, son las principales causas de paro cardiorrespiratorio en los niños. La etiología, cuando el paro era etiología cardíaca, la sobrevida aumentaba hasta el 65%, pero cuando la etiología no era cardíaca, esa sobrevida alcanzaba hasta el 39%. En cuanto a la etiología, bueno, podemos dividirlo en dos grupos grandes: los menores de 1 año, que son sanos, y los niños previamente enfermos, los menores de 1 año. Entonces, el síndrome de muerte súbita del lactante, las malformaciones congénitas, las complicaciones relacionadas con la prematurez, la obstrucción de la vía aérea, la enfermedad respiratoria, la sepsis, son las principales etiologías de paro cardiorrespiratorio en menores de 1 año. Y ya mayores de 1 año, el trauma, el ahogamiento, las intoxicaciones, y en niños previamente enfermos, las afectaciones respiratorias, principalmente pues infecciones del tracto respiratorio, la displasia broncopulmonar, las enfermedades cardíacas como la insuficiencia cardíaca congestiva, las arritmias, o pacientes que tienen complicaciones circulatorias como el estado de choque, específicamente choque séptico, choque distributivo, choque hipovolémico. Bueno, un aspecto importante también en la evaluación de los pacientes con paro cardiorrespiratorio es el pronóstico neurológico. También se han hecho estudios respecto a la evaluación de pronóstico neurológico en ese tipo de pacientes, y su incidencia, o más bien los resultados, pues, son variables. En Estados Unidos, por ejemplo, se describe una sobrevida de 8.6%, con un 31% de los pacientes mostrando buenos resultados neurológicos, y en Japón la sobrevida después de 1 mes es alrededor del 8%, con un buen pronóstico neurológico observado más o menos entre 1 al 2% de los niños y 11% en los adolescentes. En ese estudio también es realizado para paro cardiorrespiratorio en pacientes ambulatorios. Básicamente se evaluaron 2 cosas: la supervivencia y el resultado de eventos, el desempeño o el desenlace del aspecto neurológico, del pronóstico neurológico, en pacientes que presentaron paro cardiorrespiratorio
a nivel de la residencia o a nivel de las localizaciones públicas, es decir, un escenario público. Entonces, en este estudio, pues, básicamente se demostró, por ejemplo, que la mayor incidencia se presentó en niños menores de 4 años y el mayor sitio de presentación fue en la casa, que la principal, digamos, etiología del paro cardiorrespiratorio fue una etiología médica en 2.240 casos versus 485 en pacientes con presentación a nivel de los espacios públicos, que de estos pacientes, de los que recibieron, más bien de los que presentaron paro cardiorrespiratorio a nivel de residencia, 2.048, es decir, 71% recibió asistencia telefónica versus el 42% en pacientes que presentaron paro en los escenarios públicos. Y el aspecto importante aquí fue el retorno a circulación espontánea, fue más presente o estuvo más prevalente en los pacientes que presentaron paro a nivel de un sitio público versus los que presentaron paro a nivel domiciliario. La sobrevida a un mes, sin embargo, fue más alta en los pacientes que presentaron paro domiciliario, y el desenlace de eventos neurológicos, entonces, fue mejor en los pacientes que presentaron paro a nivel de sitios públicos versus los que presentaron en casa. Pero un aspecto importante a destacar aquí es este aspecto, y fue el acceso a un desfibrilador automático. Entonces vemos cómo los pacientes que recibieron o que presentaron un paro extrahospitalario en un escenario público, 91, es decir, 8.7, tuvieron acceso a un desfibrilador versus menos del 1% de los pacientes con paro en la casa. Bueno, entonces vamos a hablar un poco acerca de los aspectos fisiológicos o fisiopatológicos del paro. Entonces, en primer lugar, nosotros sabemos pues que cuando se produce un paro cardiopulmonar o cardiorrespiratorio, perdón, se produce una pérdida pues abrupta del flujo sanguíneo, y esto básicamente me va a generar una serie de mecanismos compensatorios, y uno de ellos es la inhibición de los mecanismos vasoreceptores a nivel periférico, lo cual normalmente tiende a generar hipotensión, pero en este caso por la estimulación simpática que se produce durante el paro cardiorrespiratorio, hay un aumento de liberación de aminas vasoactivas, específicamente de noradrenalina, lo cual permite hasta cierto punto que se mantenga un flujo sanguíneo anterogrado a través del aumento, a través de la contracción de ese lecho microvascular, esa microvasculatura, favoreciendo el aumento de resistencia vascular periférica y manteniendo un flujo sanguíneo anterogrado. Se ha descrito más o menos desde los años 40 que esa duración de ese flujo sanguíneo, específicamente a nivel pulmonar y sistémico, puede ascender hasta 60 segundos. Y que ese tiempo de duración básicamente va a depender del tiempo en el cual se produzca, se disipe más bien el gradiente que existe entre la presión de la aorta y a nivel del corazón derecho, o entre la arteria pulmonar y el atrio izquierdo. Es decir, nosotros sabemos que existe un gradiente de presión a nivel de la aorta y del corazón derecho, o más bien del lado derecho y lado izquierdo del corazón, y básicamente lo que describe la literatura es que ese flujo sanguíneo se detiene o se alcanza una presión de equilibrio cuando esas dos presiones a nivel del lado del corazón derecho y izquierdo se igualan. Esto va a generar que haya un aumento rápido del volumen del ventrículo derecho, básicamente va a generar un fenómeno pues, de estasis circulatorio, y la incapacidad para ese corazón contraerse y relajarse pues va a disminuir el aporte de oxígeno durante la diástole a nivel de la circulación coronaria, haciendo que ese flujo coronario sea cero. Entonces, respecto a esa presión a nivel de la cual pues, se establece ese punto de equilibrio en el sistema una vez se produce el paro cardiorrespiratorio, digamos que ha habido discusión respecto al valor establecido. Esto inicialmente fue planteado por Gaito más o menos hace 40. Sin embargo, posteriormente se hicieron estudios post-mortem que, digamos, establecieron unos puntos de equilibrio diferentes alrededor de una presión de 6 milímetros de mercurio, y esto básicamente lo establecieron con base en la diferencia y el hecho de que la circulación venosa, pues sabemos que tiene una mayor capacidad de contener sangre, tiene mayor distensibilidad y mayor capacitancia respecto a la circulación arterial. Entonces, estos estudios lo hicieron en pacientes con antecedentes de falla cardíaca y que eran usuarios de cardiodesfibriladores. Entonces, básicamente, en esos pacientes
lo que hicieron fue inducir una fibrilación ventricular y medir más o menos, o más bien evaluar las variables hemodinámicas en estos pacientes para determinar en qué punto se producía el equilibrio de esa circulación. Entonces ellos notaron que después de 20 segundos ese gradiente de presiones entre la aorta y el atrio derecho persistía siendo elevado por encima de 10 milímetros de mercurio, que es superior pues al valor que digamos se había establecido previamente. Ellos notaron que las caídas de presión y el aumento de la presión del atrio derecho mostraban unas curvas exponenciales. Entonces, al ver ese comportamiento de las caídas de presión con base a ese aspecto o que describía ese patrón de curvas exponenciales, entonces se estableció o se trató de establecer una relación en la cual se sabía que las curvas exponenciales alcanzan un equilibrio más o menos cuando se alcanza 5 veces un tiempo de la constante. Ellos calcularon un tiempo de constante de más o menos 2.9 segundos, y con base a este criterio de que se establece a los 5 veces ese tiempo de la constante, entonces ellos más o menos plantearon que el tiempo de equilibrio de los gradientes de presión debería ser de más o menos 15 segundos. Sin embargo, esto pues no fue visto en estos casos clínicos, sino que el tiempo fue mucho más prolongado, y esto básicamente lo asociaron con dos eventos. Uno, el aumento del tono arterial y venoso a nivel pues periférico, desencadenado por la estimulación simpática durante el episodio pues inmediato del paro e inmediatamente posterior al paro, y lo otro relacionado fue con un fenómeno de la cascada, que es un fenómeno de vasoclusión del lecho microvascular, que aumentaba esa presión arterial sistémica, pero que disminuía la perfusión distal. Entonces, con base en esos parámetros, se estableció pues que realmente ese punto de equilibrio es un poco más prolongado de lo que inicialmente se había descrito, de más o menos 60 segundos. Y se puede decir que hoy, incluso hasta después de 5 minutos, todavía no se ha logrado una presión de equilibrio a nivel sistémico. Sin embargo, pues como les digo, eso todavía sigue pues como en debate. Realmente es difícil hacer estudios in vivo para medir ese tipo pues, de equilibrio circulatorio. ¿Cómo afecta al cerebro el paro cardíaco? Entonces, pues básicamente nosotros sabemos que la perfusión cerebral está determinada por dos factores, que son la presión arterial media y la presión intracerebral. Entonces, la diferencia de esas dos presiones pues básicamente me va a generar la presión de perfusión. Durante el paro cardíaco, pues básicamente hay una disminución de esa presión de perfusión cerebral, y eso lo que me va a generar es un fenómeno de isquemia, de hipoxia tisular, que va a producir un daño a nivel de las membranas celulares, específicamente a nivel de las membranas lipídicas pues del cerebro, y eso va a crear una alteración a nivel de la permeabilidad de la membrana, favoreciendo la entrada y salida de iones y favoreciendo pues el daño a esa membrana con edema cerebral. Entonces, esa alteración de la permeabilidad, sumada al hecho de que como hay un edema cerebral, entonces hay un aumento de la congestión venosa, y como lo vamos a ver más adelante, básicamente hay una disminución del retorno venoso. Entonces, todos estos factores contribuyen a que haya un edema cerebral, que finalmente pues, se va a manifestar con un aumento de la presión intracerebral. Entonces, ¿cuáles son los efectos fisiológicos de reanimación cardiopulmonar? Entonces, pues nosotros sabemos que el éxito de la reanimación cardiopulmonar básicamente radica en el hecho pues de mantener un flujo sanguíneo hacia el miocardio apropiado, y que ese flujo sanguíneo va a depender de múltiples factores, como lo vamos a ver, de la calidad de las compresiones, del tiempo sin interrupciones entre esas compresiones, del tiempo de duración de las compresiones, y se ha estimado que más o menos con una reanimación cardiopulmonar óptima, el gasto cardíaco alcanza a ser hasta el 40% del valor normal del gasto cardíaco preparo. Las coronarias más o menos se dan un 15% de ese flujo sanguíneo, y nosotros sabemos que durante la fase de relajación de esas compresiones se crea un efecto, o más bien disminuye la presión intratorácica y se crea un efecto pues, de relajación a nivel del miocardio, lo cual pues genera, entre comillas, una diástole cardíaca, favoreciendo el retorno, más bien favoreciendo la perfusión hacia las arterias coronarias. Entonces, durante esa fase de relajación de la reanimación cardiopulmonar o de las compresiones, se produce un flujo pasivo desde la aorta hacia las coronarias, y
la presión sistólica pico se ha estimado más o menos en 80 milímetros de mercurio, y un aspecto importante a mencionar es que estos pacientes durante la parada cardíaca y durante las maniobras de reanimación cardiopulmonar alcanzan presiones de tensión pulmonar hasta 40 milímetros de mercurio, es decir, cifras mucho pues, o superiores al valor normal de un paciente sano. Y esto se debe pues básicamente, uno, al mecanismo de vasoconstricción hipóxica. Nosotros sabemos que en estas condiciones pues el aporte de oxígeno a los tejidos es menor, y sabemos que el oxígeno es un vasodilatador. Entonces, cuando hay esa disminución de ese aporte de oxígeno a nivel de los tejidos, específicamente a nivel del lecho pulmonar, entonces hay una disminución, o más bien se produce una vasoconstricción de esa arteria pulmonar, que me aumenta la resistencia a nivel del ventrículo derecho y también pues del atrio derecho, favoreciendo la resistencia a nivel de las cavidades derechas y disminuyendo el retorno venoso. Ya a nivel del cerebro, pues básicamente el gasto cardíaco durante la compresión que va hacia el cerebro es de aproximadamente el 30%. Y como les expliqué anteriormente, las compresiones aumentan la presión intracerebral. Ya lo vimos que se produce un edema cerebral secundario, pues la disminución de la perfusión cerebral con edema cerebral, pero lo otro es que durante las compresiones hay un aumento de la presión intratorácica, y eso hace que disminuya ese retorno venoso, específicamente las venas que vienen pues de la región epidural y las venas paravertebrales disminuyen su retorno venoso, favoreciendo la congestión a nivel cerebral y aumentando pues esa presión intracerebral. El otro aspecto importante es que se producen alteraciones a nivel de la coagulación. Recordemos que uno de los principales factores desencadenantes descritos desde hace muchos años es la estasis sanguínea. Entonces, la disminución del flujo sanguíneo favorece pues los estados protrombóticos, disminuye el flujo sanguíneo y además pues promueven el estado de acidosis láctica secundario a un metabolismo anaerobio. Entonces, ¿cómo se eyecta sangre de la aorta o del corazón, más bien del corazón hacia la aorta? Pues esto se ha descrito desde hace mucho tiempo, más o menos desde los años 60. Se ha descrito dos teorías, que son la teoría de la compresión cardíaca y la teoría de la compresión torácica, o el efecto de bomba cardíaca y el efecto de bomba torácica. Y también se ha descrito un flujo que es anterogrado, es decir, el flujo que sale o se eyecta desde el corazón hacia el tejido periférico, y un flujo retrógrado pues que tiene un sentido inverso. Entonces, estas teorías de la bomba cardíaca y la bomba torácica, si bien es cierto, se describieron desde hace más o menos unos 40 años, se han validado a través de los años a través de estudios de ecocardiografía. Entonces, ¿qué me plantea esa teoría de la bomba cardíaca y cómo funciona ese proceso de eyección? Pues nosotros sabemos que el corazón ocupa un espacio a nivel del mediastino medio, y básicamente se encuentra entre unas estructuras sólidas como son el esternón y la parte anterior de los cuerpos vertebrales. Entonces, ese efecto de esa teoría de bomba cardíaca lo que dice es que cuando se genera una compresión a nivel del esternón, esa compresión es transmitida directamente hacia las paredes del corazón, específicamente a nivel de los ventrículos cardíacos. Entonces, inicialmente se describe que esa presión se transmite sobre todo el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo, y eso básicamente crea un gradiente de presión entre el ventrículo y la aorta, favoreciendo la apertura de las válvulas semilunares y el cierre de las válvulas atrioventriculares, es decir, la válvula semilunar y la válvula tricúspide. Sin embargo, en estudios poblacionales, aunque con grupos pequeños y estudios de ecocardiografía, se ha demostrado que, digamos, eso tiene unas variaciones, y que hay pacientes en los cuales no se produce ese cierre de la válvula la válvula mitral, y hay otros pacientes en los cuales se ha identificado que incluso ese efecto de la presión está más relacionado, está más, digamos, es más directo sobre los atrios que sobre los ventrículos. Entonces, se ha descrito incluso un efecto de bomba atrial, es decir, donde esa proyección de ese flujo de sangre se realiza a través de la compresión de los atrios más que los ventrículos. Sin embargo, pues en términos generales, esa teoría de la bomba cardíaca hace referencia a un fenómeno de compresión sobre las paredes cardíacas que favorecen, a través de la apertura de las válvulas semilunares y el cierre de las válvulas atrioventriculares, la salida de sangre hacia la aorta y la arteria pulmonar. Y durante la descompresión pues hay una relajación de esas cámaras cardíacas que permite el aumento del retorno venoso y el llenado o la oxigenación del corazón a través de las arterias coronarias.
Diferente a la teoría de la bomba cardíaca torácica, la cual pues básicamente está relacionada con las presiones que se manejan a nivel intrapulmonar. Entonces, cuando se genera una compresión del tórax, lo que se produce es un aumento de la presión intratorácica, y ese aumento de la presión intratorácica se traduce hacia un aumento de la presión de las cámaras cardíacas, favoreciendo un fenómeno de eyección, pero también durante la descompresión, entonces disminuye esa presión intrapleural, los pulmones se expanden y genera un efecto de tracción sobre las paredes cardíacas que a su vez aumenta el retorno venoso, aumenta el volumen que llega al atrio derecho y aumenta la precarga, favoreciendo pues el llenado de las cámaras cardíacas y la circulación coronaria. ¿Cuál es el efecto entonces de las compresiones cardíacas a nivel pues, del cuerpo? Bueno, digamos que ese efecto pues es variable. Nosotros sabemos que, como lo vamos a ver, hay unos factores que inciden, ¿cierto?, en la calidad de esas compresiones y en el efecto de las compresiones sobre el gasto cardíaco. Sin embargo, ese gasto cardíaco, las compresiones cardíacas, básicamente lo que van a hacer es que van a generar un aumento del flujo sanguíneo y una distribución de ese flujo sanguíneo, pero eso, como les dije anteriormente, va a estar influido por varios factores. Primero, la profundidad de las compresiones. Entonces, se sabe pues que las compresiones que son o tienen una profundidad menor, ¿cierto? Tienen un efecto, pues por el mecanismo que anteriormente describimos, tienen un menor efecto en la distribución de ese volumen del gasto cardíaco. Y las compresiones que son muy profundas pueden tener un efecto negativo sobre la cadencia o sobre la cantidad de compresiones que se generan por unidad de tiempo. El otro aspecto importante es el retorno venoso. Entonces, el retorno venoso juega un papel importante porque el retorno venoso, pues sabemos que básicamente va a constituir la precarga cardíaca y ese volumen de precarga, pues se va a manifestar, digamos, en el volumen efectivo con el cual voy a generar las compresiones cardíacas. Es decir, si yo tengo un paciente que está depletado en volumen, por ejemplo, por una pérdida sanguínea importante o por un tercer espacio importante, pues las compresiones cardíacas no van a ser igualmente efectivas porque va a tener un volumen circulante menor. Entonces, en ese sentido, el efecto de las compresiones cardíacas también va a estar influido directamente por el volumen de retorno venoso, por las presiones de llenado sistémicas y la presión venosa central que está determinada pues a nivel del atrio derecho y que está básicamente relacionada con el retorno venoso. De tal manera pues que no solo las compresiones, es decir, su profundidad, su ritmo o su cadencia, son importantes, sino también la optimización de ese retorno venoso es crucial para aumentar el gasto cardíaco que está relacionado con esas compresiones. Este es un estudio pues un poco viejito, pero que es muy importante y nos demuestra pues digamos, la calidad o la necesidad de hacer unas compresiones cardíacas adecuadas. Y básicamente un estudio que evaluó la perfusión coronaria en pacientes que tenían retorno a la circulación espontánea versus los que no tenían. En ese estudio encontraron 24 pacientes que tuvieron retorno a circulación espontánea y se demostró que la fracción de pacientes con retorno a circulación espontánea aumentó significativamente, en la medida en que aumentaba esa presión de perfusión coronaria. En este estudio se evaluaron otros parámetros, sin embargo, la presión de perfusión coronaria fue el valor estadísticamente más significativo relacionado con el mayor retorno de circulación espontánea. Entonces, en estos pacientes, por ejemplo, compararon los que no retornaron, ¿cierto?, que presentaron una presión de perfusión inicial de 1.6, más o menos 8.5, con una presión máxima de 8.4, versus los que presentaron un retorno de circulación espontánea cuyas presiones de perfusión coronaria eran muy superiores, de 13.4 con un rango de 8.5 o una presión máxima de 25.5 con un margen de 7.7. En esta gráfica lo vemos entonces, básicamente los pacientes que presentaron retorno a circulación espontánea versus los que no presentaron, y vemos las presiones de perfusión coronaria que fueron pues superiores en los pacientes que presentaron retorno a la circulación con una P estadísticamente significativa. Las otras variables realmente no mostraron tanta significancia, y aquí vemos cómo básicamente en la medida en que se mejora esa presión de perfusión coronaria, aumenta el porcentaje de pacientes que tienen retorno a la circulación espontánea. Otro aspecto importante que se ha descrito es la continuidad de las compresiones torácicas. Entonces nosotros sabemos que es muy importante la profundidad, pero también el ritmo con que se generan las compresiones.
Estas gráficas pues se han descrito de manera ya desde hace tiempo. Vemos en este paciente cómo el inicio de las compresiones torácicas requiere un tiempo para poder alcanzar un flujo sanguíneo, específicamente un flujo coronario, que sea apropiado para mantener los requerimientos basales de oxígeno y energía de ese paciente. Y cuando las compresiones son administradas de manera continua, ese flujo permanece constante. Pero ¿qué pasa en los pacientes en los cuales se suspenden las compresiones torácicas? Por ejemplo, durante los intervalos de ventilación, durante la colocación del desfibrilador automático, vemos cómo hay una caída bruta de ese flujo sanguíneo y nuevamente cuando se reinician esas compresiones es necesario poder alcanzar nuevamente esa meseta para generar otra vez ese flujo sanguíneo que sea apropiado para satisfacer las necesidades. Y vemos aquí básicamente cómo estos pacientes pueden tener unas caídas importantes a nivel del flujo sanguíneo que van a afectar pues, la calidad de ese tipo de reanimación. En esta gráfica vemos cómo se produce la respuesta hemodinámica en un paciente después de 15 compresiones. Entonces, mire, cuando el paciente inicia el flujo sanguíneo que le aporta hasta más o menos cuando logra ya una compresión que va más o menos en la número 15, que ya alcanza pues unos niveles de meseta importantes. Y lo otro es la profundidad de las compresiones. Vemos cómo este índice cardíaco también está relacionado con la profundidad de las compresiones. En la medida en que yo aumento la profundidad de las compresiones hasta cierto punto, ese flujo sanguíneo, ese índice cardíaco va a aumentar de manera significativa versus los pacientes que generan, a los cuales se les administra compresiones inefectivas en cuanto a la profundidad. Bien, otro aspecto importante es la microcirculación. Entonces, la microcirculación, pues nosotros sabemos que es un lecho bastante amplio que tiene una gran capacidad pues, de almacenamiento de sangre y que ese lecho microvascular está o tiene una gran sensibilidad al efecto pues, de hormonas vasopresoras como la noradrenalina. Entonces, se ha descrito que, digamos, hay 2 tipos o 4 tipos de arteriolas y de vénulas que son tipo 1 y tipo 2, las cuales responden de manera importante o son muy sensibles al efecto vasopresor de la noradrenalina versus las tipo A3 y las tipo A4 que inicialmente responden con vasoconstricción pero que posteriormente generan vasodilatación. Entonces, se ha demostrado que, por ejemplo, durante el paro cardíaco entonces se libera una gran cantidad de estimulación simpática de noradrenalina y eso va a generar un aumento de la vasoconstricción periférica. Ese aumento de la vasoconstricción periférica me va a aumentar la presión arterial, ¿cierto? Pero como hay una vasoconstricción periférica, ese lecho microvascular va a estar comprometido. ¿Qué quiere decir esto? Que durante la presión arterial básicamente existe una pobre correlación entre la presión arterial y ese flujo sanguíneo a nivel de la microcirculación. Yo puedo tener una presión arterial relativamente normal, pero con un compromiso microcirculatorio importante, teniendo en cuenta que ese aumento de la presión está dado a través de la vasoconstricción periférica. Entonces existe una pobre correlación entre estos 2 factores, de tal manera que la elevación de la presión arterial a través de la utilización de fármacos, por ejemplo, vasopresores, me genera un efecto impredecible a nivel de la microcirculación y la perfusión capilar. De tal manera, pues, que la resucitación prolongada en sus pacientes por este mismo fenómeno pueden generar lesiones isquémicas con contractura isquémica del corazón que van a afectar posteriormente la respuesta de ese miocardio y la desfibrilación cardíaca. ¿Y cómo afecta la circulación cerebral a esas compresiones? Entonces, es importante también tener en cuenta que la caída del flujo sanguíneo a nivel cerebral se produce de manera muy rápida y es para poder recuperar ese flujo sanguíneo necesario para las demandas metabólicas del cerebro. Se ha descrito que se requiere hasta 1 minuto de RCP continua para lograr una tasa de aproximadamente 300 mililitros por minuto. Ese flujo sanguíneo, como lo mencionamos anteriormente, está básicamente determinado por el gradiente entre la carótida y la presión intracraneal y más o menos se ha descrito que con un RCP estándar el contenido de oxígeno puede ser menor de 8 milímetros de mercurio durante mucho tiempo, pero que en los pacientes en los cuales yo tengo un retraso en la reanimación cardiopulmonar, así yo reinicie esa reanimación cardiopulmonar de manera efectiva. Por ejemplo, cuando tengo retrasos de hasta 6 minutos, voy a requerir unas presiones de perfusión coronaria superiores a 35 milímetros de mercurio para poder mantener una oxigenación
adecuada a nivel cerebral, pero si el paciente presenta un retraso de la reanimación cardiopulmonar de más de 12 minutos, eso se va a manifestar en que yo puedo incluso con esas presiones de perfusión coronaria superiores a 35 milímetros de mercurio, a pesar de que las mantenga, después de un retraso de 12 minutos no voy a lograr una oxigenación cerebral apropiada. Y otro aspecto importante es la relación que existe entre la ventilación y, y las maniobras de compresión. Entonces, pues nosotros vemos que durante las maniobras de reanimación general se generan ventilación con presión positiva, y si nosotros vamos al aspecto fisiológico pues, de la presión positiva, en teoría esto podría afectar, ¿cierto?, el volumen, sobre todo el volumen de precarga que llega al corazón derecho, pues básicamente porque aumenta la presión intratorácica, eso disminuye el retorno venoso. Sin embargo, digamos, existen unos factores también, o más bien se ha escrito que esta ventilación con presión positiva también pues tiene unos efectos benéficos. Por ejemplo, en los pacientes con reanimación cardiopulmonar tienden a presentar atelectasias, y en los pacientes que se le administra ventilación con presión positiva, sobre todo con ventilación mecánica, pues se ha visto que esa incidencia de atelectasias es menor. Y el flujo sanguíneo puede ser movido por el efecto pues, de bomba torácica, pero con el inicio de la expiración, es decir, la pausa ventilatoria disminuye. Entonces, cuando administramos presión positiva, si nosotros nos acordamos en el mecanismo pues, del efecto o de la bomba torácica, entonces esa presión positiva lo que va a hacer es que va a favorecer esa contracción miocárdica, favoreciendo pues el gasto cardíaco, y eso se ha demostrado con el hecho de que cuando se produce la pausa expiratoria después de la inspiración, entonces disminuye ese gasto cardíaco relacionado con ese aumento de la presión positiva. El otro aspecto importante pues, es que al aumentar la presión intratorácica disminuye la precarga del atrio derecho, y el incremento de la poscarga del ventrículo derecho y la presión intracerebral, más bien, incrementa la poscarga del ventrículo derecho y aumenta la presión intracerebral, y esto disminuye la presión de perfusión cerebral. Entonces es muy importante que cuando realizamos reanimación cardiopulmonar se logre establecer un balance adecuado entre las maniobras de ventilación y las maniobras de compresión. ¿Sí? Si establecemos ese balance adecuado, por ejemplo, estableciendo un límite de presión intratorácica, pues que es difícil de establecer de manera, digamos, extrahospitalaria o en pacientes que no son monitorizados, entonces yo puedo mejorar esa relación ventilación-perfusión, sabiendo que si me paso pues, de ese límite de presión intratorácica puedo tener efecto deleterio sobre el retorno venoso, pero que si tengo o si estoy bajo ese límite, entonces no va a proveer una adecuada oxigenación. Bueno, entonces, ya para entrar en efectos prácticos de reanimación cardiopulmonar básica, pues nosotros sabemos que se ha escrito la cadena, los eslabones de la cadena de supervivencia, que es una secuencia de pasos que se utilizan en los pacientes que se encuentran críticamente enfermos o que se encuentran en un escenario de emergencia, y que permite hacer una aproximación adecuada que me mejore la probabilidad de sobrevivir de ese paciente. Entonces, eso se puede hacer pues tanto desde la parte extrahospitalaria como intrahospitalaria. Entonces, lo primero es el reconocimiento y la activación de los sistemas de emergencia, la reanimación de alta calidad, la utilización temprana del desfibrilador automático, la activación de los servicios de emergencia básicos y avanzados, y el soporte pues, vital básico avanzado y los cuidados postparo. En cuanto al soporte vital básico, entonces, básicamente es un enfoque sistemático para la evaluación del paciente, la activación de los servicios médicos de emergencia y el inicio de reanimación cardiopulmonar efectiva. Entonces, está escrita desde 2015 las guías de reanimación cardiopulmonar. Sin embargo, desde el 2015 se han hecho unas actualizaciones pues, a través de los años, y la última actualización es esta que se presentó en el 2019 en diciembre, y básicamente ellos adicionaron 3 recomendaciones importantes, y es uno, el uso de las máscaras de BMB o BBM, que son los que pues, digamos incorrectamente conocemos como AMBU. Ellos describen que estas máscaras en el contexto extrahospitalario en personal pues no capacitado son, digamos, son razonables o su utilización es razonable comparada con las intervenciones avanzadas de la vía aérea, como la intubación o los dispositivos supraglóticos en el manejo de niños con paro. Lo otro es la utilización de la circulación extracorpórea que se incorpora pues, en estas nuevas guías, que son considerados para pacientes pediátricos con paro de origen cardíaco,
o con enfermedad más bien cardíaca, por ejemplo, los posquirúrgicos, y que tienen un paro intrahospitalario en los cuales pues, se cuenta con un escenario en el cual tengan protocolos de circulación extracorpórea, tengan expertos en circulación y que tengan equipos pues, disponibles para esto. Y la última recomendación que hacen las guías es básicamente la medida continua de la temperatura, entonces hacen un énfasis en el control de la temperatura, y básicamente describen para los niños que se encuentran, pues básicamente desde el primer día hasta los 18 años, que permanezcan en estados comatosos, después de un paro extra o intrahospitalario, el mantenimiento de la temperatura, que puede ser con una hipotermia inducida hasta por 2 días, y seguido de una normotermia hasta de 5 días. Pero básicamente enfatizando pues en la necesidad importante de prevenir esa hipertermia. El primer eslabón, pues básicamente el reconocimiento y activación de sistemas de emergencia, pues se ha generado mucha información al respecto, hay mucha sensibilización respecto a la utilización de esos sistemas de emergencia, y cada vez vemos cómo se cuenta con más pues, capacidad de formación en cuanto a reanimación cardiopulmonar básica y mayor disponibilidad de esos dispositivos de desfibriladores automáticos, sobre todo en los sitios públicos de grande concurrencia, y se han hecho estudios respecto a la utilidad o los resultados pues, de este tipo de esos sistemas de activación de emergencia en cuanto al paro extrahospitalario. Por ejemplo, este estudio en el cual compararon los desenlaces básicamente en cuanto a supervivencia y desenlaces neurológicos en los pacientes que presentaban un paro extrahospitalario, los cuales recibieron versus no recibieron atención telefónica. Y lo que vemos básicamente es que estos pacientes, más o menos, se atendieron 1.780 pacientes, de los cuales 39.4% recibieron atención prehospitalaria, recibieron atención telefónica, en este caso lo vemos, 1.880 pacientes, y en cuanto a los resultados, lo que vemos acá es básicamente cómo la sobrevida en general fue superior en el grupo que recibió atención telefónica versus los que no recibieron atención telefónica, y la administración de maniobras de reanimación cardiopulmonar, tanto con las compresiones como la reanimación de boca a boca, fue superior en los pacientes que recibieron pues, atención telefónica versus los que no recibieron atención telefónica, pero lo que no hubo diferencia es importante fue en los resultados pues, a nivel de los desenlaces neurológicos. Esto pues básicamente demuestra que los pacientes que reciben, o las personas que administran compresiones a través de una guía telefónica mediante un sistema de emergencia, tiene un impacto en la sobrevida de los pacientes, y se pueden hacer pues maniobras de reanimación cardiopulmonar básicas de una mejor calidad en el escenario pues extrahospitalario. La guía pues entonces nos plantea básicamente el algoritmo de reanimación desde dos enfoques: cuando hay un solo reanimador versus dos reanimadores. Entonces este es básicamente el algoritmo para un solo reanimador. Entonces lo primero que siempre se escribe es la verificación pues, de la escena, la seguridad de la escena. Entonces, si usted encuentra una víctima que no responde, idealmente pues se debe activar el sistema de respuesta de emergencias, ¿cierto? Entonces, lo primero que buscar es respiración. Si el niño respira o no respira, si tiene una respiración jadeante, y de manera simultánea entonces se evalúa el pulso, dependiendo de la edad, ¿cierto? Los lactantes a nivel del pulso braquial, o los niños mayorcitos ya a nivel del pulso carotidio. Con base en eso, entonces, yo puedo tener dos opciones. Si el niño no respira normal, ¿cierto? Y tiene pulso, entonces sencillamente activo el sistema de emergencia y me quedo con el niño acompañándolo. Pero si el niño no respira normal, pero tiene pulso, entonces la guía recomienda administrar dos ventilaciones ventilaciones de rescate. Una ventilación de rescate cada 3 a 5 segundos, más o menos de 12 a 20 respiraciones, y esto básicamente porque pues, se sabe que en los niños la principal causa de paro cardiorrespiratorio es de origen pues, respiratorio, básicamente. Entonces se evalúa el pulso, y si el niño tiene un pulso menor de 60, se indica pues, la reanimación las compresiones, activar el sistema de emergencia y continuar pues, la vigilancia del niño. Pero si el niño no responde o solo tiene una respiración jadeante o no tiene pulso, entonces hay que mirar pues, si el evento fue presenciado o no fue presenciado.
Si el evento fue presenciado, se activa el sistema de emergencia y básicamente se busca rápidamente un desfibrilador automático, pero si no fue presenciado, se inicia la reanimación cardiopulmonar a través de 30 compresiones por 2 respiraciones con un solo evaluador. Se activa el sistema de emergencia mientras llega el desfibrilador automático o mientras llega un segundo reanimador, en cuyo caso cambia a 15 compresiones por 2 respiraciones. Y después de 2 minutos, entonces se evalúa pues nuevamente el pulso de ese paciente. Si usted tiene el desfibrilador automático, se posiciona ese desfibrilador automático y dependiendo pues del ritmo que me muestre si es desfibrilable o no, voy a continuar el algoritmo pues de manejo. Aló. ¿Qué pasó, Alejandro? Aló. Sí, profe, yo lo escucho, pero no sé qué le pasó a Alejandro. ¿Lo perdimos? Un poquito. Aló. ¿Qué habrá pasado, muchachos, con Alejandro? Ya lo llamo, profe, que yo creo que siguió exponiendo solo. Yo lo llamé, pero no me contestó. Ya lo vuelvo a llamar. Gracias. Cedeño, ahí estuve revisando la charla de trauma encefálico. Está muy bien en términos generales, hoy la veo con más detalle. Listo, quedo pendiente. Ah, ya volvió Alejandro. No sé hasta dónde alcanzaron a ver, Daniel. Finalizando la reanimación con un... Ah, bueno, listo, perfecto. Arranquémosla con 2 reanimadores. Listo, entonces, con 2 reanimadores, pues el algoritmo es similar, sin embargo, básicamente, entonces igualmente evaluamos pues la escena, el escenario, la seguridad del escenario. Si la víctima pues no responde, se envía el segundo evaluador, básicamente a activar el sistema de emergencia y a buscar un desfibrilador automático. Y entonces el evaluador que se queda con el niño, entonces va a evaluar pues la respiración, el pulso durante 10 segundos. Igualmente, si respira normal o tiene pulso, pues se continúa la vigilancia. Si no respira pero tiene pulso, se da la ventilación de rescate. Y si el niño no respira o no tiene pulso, entonces se inicia la reanimación cardiopulmonar. Se inicia 30 por 2 hasta que llegue el segundo reanimador con el desfibrilador automático, en cuyo caso cambia 15 por 2, pero siempre pues se debe, apenas tenga la disponibilidad del desfibrilador automático, se debe utilizar. Y si arriesgamos desfibrilador, entonces básicamente se genera la descarga, se continúan las compresiones por 2 minutos y se revalora, se retorna a circulación, pero si no es
desfibrilable, entonces se continúan las compresiones, ya sea en este caso como hay 2 evaluadores, 15 compresiones por 2 ventilaciones, hasta que el niño tenga retorno a la circulación espontánea, hasta que llegue un equipo pues, de emergencia. Quería mostrar este video. Okay, now that you're in position, let's begin. Follow along with the video as you practice, and switch students on the mannequins when the video instructs you to. You'll deliver 5 sets of 30 compressions, followed by 2 breaths after each set. Are you ready? Here we go. Hey, are you okay? Not breathing. Not breathing. You, activate the emergency response system and bring in AED. No pulse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30. Entonces vemos en esta secuencia cómo es la aproximación. Entonces se encuentra un niño que está inconsciente, se activa el sistema de emergencia, se estimula, se evalúa la respiración y evalúo pulso. Si no encuentro pulso, entonces se inician compresiones. En este caso, como él estaba solo, se inician 30 compresiones por 2 ventilaciones mientras se busca un desfibrilador automático. Entonces, ¿cuáles son las características pues, de las compresiones de alta calidad o RCP de alta calidad? Primero, pues el tórax debe estar deprimido por lo menos 1/3 de su diámetro anteroposterior con cada compresión, y la frecuencia de compresiones debe ser más o menos de 100 a 120 por minuto. Cada fase de compresión y descompresión debe tener una duración igual. El esternón debe regresar brevemente a su posición normal al final de cada compresión, esto para permitir pues nuevamente la fase de llenado y de oxigenación del corazón a través de la circulación coronaria, y como les expliqué anteriormente, pues a través de la mínima interrupción. Entonces las técnicas de compresiones existen, digamos, va a variar dependiendo de la edad. En los niños menores de 1 año se habla de 2 técnicas, que es a través de los pulgares, la técnica de los pulgares, o a través de los 2 dedos. Digamos que la técnica de los 2 dedos está descrita básicamente para cuando tengo un segundo reanimador, y la técnica de los dos pulgares, perdón, para un segundo reanimador, y la técnica de los 2 dedos cuando estoy solo. Sin embargo, pues en unos estudios recientes se ha descrito una publicación básicamente que describía que se debía o se recomendaba la utilización de la técnica de los 2 pulgares. Esto básicamente por varios aspectos. Uno es que la transmisión de la fuerza pues era mayor a través de la técnica de los 2 pulgares. Segundo, por el tamaño del esternón, que el tamaño del esternón pues comparativamente con la mano del elevador es mucho más pequeño. Entonces esta técnica de los 2 dedos puede aumentar el riesgo de lesiones a nivel de la caja torácica. Aquí vemos básicamente la técnica de compresión en los niños menores de 1 año. If you arrive on the scene, check the scene for safety. Check the infant for consciousness. Gently tap the shoulder or flick the bottom of the heel and shout, "Baby, baby, are you okay? Are you okay?" No response, call 911 immediately. Call 911. If the infant is lying on their stomach, turn them onto their back. They should be lying on a hard, flat surface. Check for breathing and signs of life. Watch the chest for any normal movement. Look for signs of life and breathing for no more than 10 seconds. No breathing or signs of life, begin CPR. Position 2 or 3 fingers on the center of the infant's breastbone, just below the nipple line. Compress the chest 1.5 inches in depth 30 times. 1 and 2 and 3 and 4 and 5 and 6 and 7 and 8.
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. After giving compressions, give breaths. Tilt the infant's head back slightly, using one hand on the forehead and lifting up on the infant's chin with 2 fingers with the other hand. Cover both the infant's nose and mouth with your mouth. Give 2 small, slow breaths, watching for the infant's chest to rise. Bueno, entonces veamos pues la técnica de 2 dedos, básicamente para un solo reanimador. Como les decía anteriormente, la técnica de los pulgares o de manos está indicada para 2 reanimadores, pero igual se sigue pues la misma relación de ventilación y de perfusión, de ventilación y compresión. Bueno, este yo no voy a mostrar porque no puedo avanzar acá. Es una parte específica que quería mostrar, pero era básicamente la técnica de reanimación con 2 pulgares. Entonces aquí tenemos cuando hay 2 evaluadores, estaría indicada pues la técnica de los 2 pulgares. El uno genera las compresiones, sujetando pues el tórax del paciente, y con los pulgares se realizan las compresiones, mientras que el otro realiza las ventilaciones, en este caso 15 compresiones por 2 ventilaciones. Up to 15, then followed by 2 rescue breaths. If his hands get fatigued, start to go numb, whatever happens, happens. Bueno, y ya finalmente pues la técnica de compresión ya para niños mayores, que es la que vimos inicialmente en el video, que puede ser con una mano o con 2 manos, dependiendo pues del tamaño del niño. Entonces la relación entre ventilaciones y compresiones, cuando es un reanimador, son 2 ventilaciones por cada 30 compresiones. Si son 2 reanimadores, entonces 2 ventilaciones por cada 15 compresiones. Y cuando el paciente está con intubación orotraqueal, entonces la ventilación y las compresiones se pueden dar de forma independiente, básicamente asegurando que haya entre más o menos 8 a 10 ventilaciones por minuto y unas compresiones de 100 a 120 compresiones por minuto, limitando las interrupciones entre ellas y evitando pues una ventilación excesiva. En el medio pues externo o extrahospitalario existen unos dispositivos que los podemos utilizar o que los venden pues de manera fácil, y son las máscaras, ellos dicen las máscaras de bolsillo, los pockets, y los filtros de respiración boca a boca. Entonces estos son dispositivos que pues son fácilmente utilizables, son fácilmente asequibles, y para personal que ellos llaman LEGO, o personal pues que no tiene la capacitación pues en reanimación cardiopulmonar, y que permite realizar las ventilaciones en los pacientes en los cuales se documenta un paro de manera extrahospitalaria. Aquí lo que quiero mostrar simplemente es la utilización de una máscara de emergencia. Entonces, como ustedes pueden ver, pues es un dispositivo de muy fácil uso y se puede conseguir fácil y permite pues administrar ventilación en los pacientes que se encuentran en paro extrahospitalario. Lo otro pues es la bolsa autoinflable versus la inflada por flujo. Esta pues digamos un dispositivo que requiere una técnica adecuada para el posicionamiento. Si no se conecta pues a una fuente de oxígeno, administra básicamente oxígeno con una FIO del medio ambiente, pero puede dar una FIO más alta si se conecta a un dispositivo de oxígeno y requiere pues una técnica que es un poco más compleja para su utilización. Sin embargo, pues como vimos en las actualizaciones de la AJA del 2019, estos dispositivos de BBM son recomendados pues para el manejo del paro en el medio extrahospitalario,
pero su uso continuo pues, puede generar una distensión gástrica, favoreciendo la aspiración de contenido gástrico o incluso comprometiendo pues, la oxigenación. Aquí vemos el uso. Es un poco más complejo, básicamente a través de la maniobra de la C y la E, requiere un adecuado posicionamiento y un sello hermético de la máscara con la cara del paciente para lograr una ventilación apropiada. Bueno, aquí básicamente son pues el manejo de la vía aérea, realmente eso es más como la vía aérea avanzada. Yo creo, profe, que esto no sé si lo... No, avanza, que eso es de vía aérea, el manejo avanzado. Sí, profe, entonces... Eso lo vimos en vía aérea, ¿no? Exacto, sí, señor. Entonces, Eso lo pues, vimos en vía aérea. se dice como el énfasis pues en lo anterior. De pronto, la secuencia de intubación rápida también pues como la parte de manejo avanzado. Y sí quiero mencionar unas cositas respecto al desfibril automático. Entonces, nosotros vemos que recientemente pues se cuenta en los sitios públicos de concurrencia de personas, se está contando pues cada vez más con este tipo de equipo, y básicamente la AJA enfatiza pues la necesidad de disponer de un desfibrilador automático, y eso es primordial en la atención de un paciente que tiene un paro cardiovascular incluso presenciado o no presenciado. El objetivo de la desfibrilación pues, es el retorno del ritmo cardíaco organizado. Genera una descarga con una energía suficiente para convertir el ritmo en un ritmo perfundido sin causar pues, daño al miocardio. El objetivo es el retorno del ritmo cardíaco organizado con un pulso. Existen unos factores que son pues, como predictores de éxito de la desfibrilación, que es, por ejemplo, la duración de la fibrilación previa. Es decir, pacientes que tienen una duración corta de la fibrilación. Sin embargo, unos predictores de no éxito, como son la acidosis o la hipoxemia. Entonces, se debe administrar pues, la dosis mínima requerida para evitar el uso pues, de una corriente excesiva. Y se produce en este caso un gran paso de electrones a través de las células cardíacas, generando una contracción simultánea que hace que se genere un reinicio de los impulsos fisiológicos cardíacos normales, restableciendo pues, la actividad eléctrica normal. Estos vienen en diferentes tamaños, hay pediátrico y adulto. Para en los niños mayores de 10 kilos usualmente se utilizan las palas de adulto, y en los pediátricos, las palas pediátricas para niños menores de 10 kilos. La posición usualmente pues, es muy práctico, incluso en los parches del desfibrilador dice dónde ponerlo. Sin embargo, la posición pues, es infraclavicular derecha o segundo espacio intercostal derecho sobre el esternón, o y la otra paleta en el ápice o quinto espacio intercostal izquierdo con línea axilar anterior. La dosis inicial debe ser de 2 a 4 joules. Sin embargo, pues esto ya es un desfibrilador ya en reanimación avanzada, porque pues nosotros vemos que los desfibriladores automáticos pues digamos dan una descarga pues que es regulada. La segunda descarga se puede dar de 4 joules, es decir, se puede doblar con una dosis máxima de 10 joules por kilo. Aquí quiero mostrar rápidamente. If the scene is safe, approach the victim and assess their responsiveness. Then the other person to activate the emergency response system and get an AED. Assess breathing and check the brachial pulse. If the victim is not breathing or only gasping and has no pulse, begin CPR starting with compressions. Perform 30 compressions at a rate of 100 to 120 compressions per minute at a depth of at least 1/3 the chest. For infants, this is about 1.5 inches. Open the airway and deliver 2 breaths, each lasting 1 second, and watch for chest rise. Resume compression. When the AED is brought to scene, the second rescuer should begin by turning the device on. Remove any clothing from the victim and apply the AED pads, one on the front of the infant's chest and one on their back, while the other rescuer continues performing CPR. Plug in the connector and clear the victim while the AED analyzes the rhythm. If a shock is advised, clear the victim again before delivering the shock. Once the AED has charged, hit the shock button. After delivering the shock, resume CPR, beginning with 15 chest compressions using the encircling hand technique. After the compressions, the second rescuer opens the airway and delivers 2 breaths. Continue CPR at this ratio of 15 compressions to 2 breaths until the AED prompts you to stop or further help arrive. Bueno, entonces ahí vemos cómo el segundo evaluador pues consigue el desfibrilador. Inmediatamente se debe posicionar las paletas, pero es importante lo que muestran ahí es que cuando se esté posicionando las paletas no haya una interrupción de las compresiones, excepto cuando ya se quiera identificar el ritmo que está presentando el paciente, y en ese caso pues si el ritmo es desfibrilable se genera una descarga, y si no se continúan con las compresiones. Ya esos son pues los cuidados de